Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo para el Manga. Mi nombre es José, estamos junto a Carlos y el día de hoy vamos a hablar del capítulo 243 de Jujutsu Kaisen, el cual está titulado Estúpido Superviviente Bulliciosamente Ruidoso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, José, espero que tú estés mejor. Hoy vamos a hablar, como dijiste previamente, sobre el capítulo 243, que bueno, es el desenlace de la batalla entre Takaba y Kenyaku. Podemos decir que ya la batalla como que terminó, porque es que de verdad que ese capítulo me ha tomado por sorpresa. Todo el mundo que está llegando debe saber ya lo que ha sucedido en esta batalla, pero es increíble cómo se desarrolló. Yo no imaginé que se terminara así la batalla como tal. Sabíamos que venía el final porque nos lo anunciaron en el capítulo anterior, pero me ha gustado muchísimo, la verdad. Sí, sí, a mí también me gustó mucho. Me gustaron también los capítulos previos y de verdad, pese a que no es una batalla como tal, literalmente, siento que fue algo muy original por parte del autor. Llegue de verdad aquí se sacó de la mano toda la creatividad, porque es que el capítulo como tal, como está diseñado, está muy bien. De hecho, lo que tú dices, no es como una batalla que vamos a ver los golpeándolos. De hecho, hace poco subimos un video en el cual comentamos cómo funciona como tal el poder de Takao. Y aquí vemos más afín el desarrollo de este poder de Takao y cómo lo hace en realidad y cómo funciona. Sí, sí, de hecho es interesante porque es un poder un poco complicado y por no decir roto, y no es solo que Yeye lo supo manejar y no se le salió de las manos, sino que Kenyaku agarró como que la manera más lógica de combatirlo también. Sí, sí, es que al final del capítulo anterior ya vimos que Kenjaku ya más o menos sabía cómo funcionaba, pero no se esperaba que le estuviera haciendo tanto daño directamente. Y como tú dices, Gege de verdad supo cómo manejar este poder porque no estaba para nada fácil. Y ya vamos directamente con el capítulo como tal, para no darle tantas vueltas. El capítulo como tal hace referencia a Momotaro, que eso es lo que estábamos discutiendo anteriormente, y vamos a dar la historia de Momotaro por si quieren entender más el capítulo al finalizar el capítulo o este capítulo como tal. Así que nada, Carlos, coméntame. Bueno, sí, el capítulo se llama Estúpido Superviviente, bulliciosamente ruidoso. En la portada podemos observar a Takaba y a Kenyaku, y se queda donde estaba el capítulo anterior, en el que Takaba y Kenyaku se presentan ante una multitud o ante una audiencia en un show de stand-up comedy. Sí, de hecho aquí Takaba comenta y da inicio al show como tal, diciéndole muchas gracias a todos por venir. Aquí Kenyaku empieza como a interrumpirlo, indicándole que si tiene tiempo libre el miércoles y Takaba le pregunta que no es el momento para preguntar, para hacer ese tipo de preguntas, pero ¿por qué lo pregunta? Si es para mudarse. Esta parte me da un poco de gracia porque aquí ya empezamos a ver cómo va funcionando más el poder de Takaba y cómo Kenyaku quiere disuasir esto, o sea, en sí quiere darle a Takaba lo que él de verdad quería, que era un show como tal, pero al mismo tiempo la manera de cómo revertir o anular el poder de Takaba era simplemente desviándole las cosas como tal. Sí, es que de hecho Kenyaku le sigue la corriente, pero también trata como que de sacarlo de la inmersión de su mundo. O sea, trata de lucubrar todo este tipo de distracciones para que Takaba se distraiga y despeje como todo este universo o este mundo que está creando. Sí, y así durante todo el proceso del show es cuando es Takaba indicando o resumiendo la historia de Momotaro como tal, y Kenjaku tal cual lo interrumpe. De hecho, hay una parte muy interesante del capítulo que Takaba le comenta a Kenyaku que si conoce la historia de Momotaro y Kenyaku empieza a llorar diciendo que no lo conoce, que en serio no lo conoce porque su mamá era soltera y su papá no había estado en ningún momento y la mamá estaba ocupada durante muchas cosas. Y Takaba como tal dice que es incómodo ese momento y que no sabía.
y que es un tema delicado. Entonces aquí empezamos a ver cómo Kenyaku empieza a distraerlo aún más con este tipo de pequeñeces para que no se concentre, te acaban en, como tú dices, en el mundo. Sí, de hecho, lo interrumpe mucho constantemente y se ve que Takada poco a poco se va hartando de las actitudes que tiene Kenyaku. Y aquí sucede mucho que a lo mejor parte de los espectadores o de los lectores del manga no entendieron y no los culpamos porque usan como que muchos juegos de palabras japoneses. Sí, exactamente. Por eso es que al final de la historia, al final del capítulo como tal, vamos a contar la historia de Momotaro para que puedan entender un poco más acerca del capítulo y por qué Takaba empieza contando esta historia y cómo quería finalizarla. De hecho, en parte del capítulo también está comentándole sobre la historia y Kenyaku le dice que no entiende eso, que él es un idiota y Takaba y se intenta ir y Takaba le dice que no se vaya, que siga porque va a continuar con la historia. Sí, y bueno, suceden este tipo de cosas que estamos comentando y en un momento el ambiente se torna como tenso y Kenyaku le dice seriamente que, ¿qué pasa? Y Takaba se encuentra anonadado y luego Kenyaku le dice que eso que me dijiste me recordó que el show está a punto de terminar. Y Takaba dice, esto es lo que siempre había soñado. Sí, y con una cara bastante sorprendido lo dice Takao, porque ahí luego ve como a las personas que están en la audiencia y dice que ahora mismo probablemente ni siquiera entiende un poco ni tenga ganas de reírse, pero incluso sus expresiones de fan me parecen adorables. Aquí él empieza como a ver que lo logró, que es lo que venimos hablando desde hace tiempo, y dice que no quiere que termine, que no quiere que termine el show como tal y Kenyaku le dice que al final de todo, con una cara de bastante paz, que esta parte me gusta bastante, le dice que deje de llorar, que va a arruinar el ambiente como tal. Y toca en el pecho a Takaba, perdón, Takaba toca en el pecho a Kenyaku como tal. Y aquí termina la gran pelea de Kenyaku y Takaba. A mí me sorprendió bastante cómo fue pasando todo el suceso y cómo Kenyaku disuadió a, atacaba para poder finalizar la técnica de atacaba. Que Sí, sinceramente me parece una locura porque no, como lo comenté anteriormente, Takaba en ningún momento necesitó como necesitaba Sukuna o como necesitaba en este caso, eh, si no me equivoco, Goyo, un espacio reducido para poder hacer la técnica maldita, sino que simplemente era su imaginación la que hacía todos los ataques y cambiaba el entorno como tal. O sea, la técnica de atacada como tal no tenía punto ciego para que lo pudieran eliminar de ninguna manera. sí, es que de hecho la técnica maldita atacaba era como muy personal, por así decirlo. Y me gusta que todo esto ha sido como un momento de introspección y de autorrealización para el personaje, porque si te fijas a ver, haciendo contraste con los episodios anteriores, resulta o sea, que el poder es muy propio de sí. O sea, porque en episodios anteriores estábamos viendo al mismo Takaba sobre su concepción de la comedia, sobre que él, para qué él era eso, sobre sus inseguridades, sobre cómo él hablaba consigo mismo, con su niño interior. Y vemos como esta pelea fue como que un puente de superación personal hacia el personaje. Y me pareció grandioso. Totalmente, totalmente fue, es que totalmente fue increíble cómo lo desarrollaron. Y al final ya de la pelea, Takaba como tal acostado y me sorprende bastante que sea de esta manera porque no tenía esa ropa cuando llegó, está como con un traje blanco y le dice a Kenyaku que muchas gracias y Kenyaku le dice, tú realmente me hiciste reír, con una sonrisa. Esta parte me gusta bastante porque es como que lo ha logrado. Sí, y no es solo eso, lo que me preocupa es que las vestimentas que lleva Takaba son estas vestimentas que usan como que los espíritus en el folclore japonés, indicando que ya son almas.
Y, o sea, Kenyaku cuando le dices que realmente lo hizo reír, o sea, siento que es muy honesto y no es este tipo de villano sarcástico o que se lo está tomando de burla, sino que es como que de respeto. Correcto, exactamente. Y ya aquí vemos a Yuta llegando por la espalda de Kenyaku, y Kenyaku no se da cuenta de esto sino hasta el último segundo. Y aquí sucede algo muy interesante. Cuéntanos más acerca de lo que sucede porque esto es parte esencial de lo que viene a seguir. Bueno, sí, esta parte creo que nos tomó a todos por sorpresa porque vimos el desenlace de la pelea entre Takaba y Kenyaku y vemos como Yuta aparece de la nada en los siguientes paneles y en un abrir y cerrar de ojos decapita a Kenyaku y sin darse cuenta y Kenyaku está anonadado porque él dice que cómo es posible de que no lo haya detectado cuando Okotsu tiene una energía maldita abismal. Sí, y ahí se da cuenta que en realidad fue por Takaba como tal, por la técnica maldita de Takaba, porque al ir poco a poco cayendo, por así decirlo, voltea a ver a Takaba y dice que entiende el porqué y que Takaba se estaba divirtiendo tanto que hizo que no o sea, se volvió, se metió tanto en el papel como tal que nunca se enteró de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y aquí entendió de que era porque la técnica maldita de Takaba estaba en su máximo esplendor, por así decirlo, y no dejaba que él pensara por su cuenta prácticamente, a pesar de estar haciéndole el revés a la técnica maldita como tal. Sí, y de hecho, Kenyaku le comenta si ese era su plan desde el inicio. Y Yuta, bueno, en la traducción indica de hecho es así, que Takaba se negaba a intentar matar a nadie. Nos damos cuenta del corazón que tiene Takaba como tal. Aquí nos damos cuenta del personaje como tal y por qué fue o por qué era así su técnica maldita, que como se ha comentado anteriormente, no es una técnica maldita que dañe físicamente, sino ataca directamente al usuario, al alma del usuario como tal, con todos los cambios que van dando. De hecho, si nos damos cuenta en los paneles de este capítulo, al final, Kenyaku sigue sin tener ninguna gota, ningún rasguño, nada de sangre, hasta que llega Yuta y lo mata, pues, pero hasta ese momento. Y aquí al final de esto ya Kenyaku le comenta que es una pena que tenga que irse antes de completar su plan, pero aún así deja un punto final que nos intriga bastante, que es que dice que su voluntad será heredada. Y aquí nos preguntamos, ¿qué está planeando Kenyaku ya para este final de, de su vida, por así decirlo? Porque está al borde de la muerte. Prácticamente podríamos decir que está muerto. No lo sabemos porque yo no creo, porque como es un cerebro viviente en el cuerpo de, del amigo de Goyo, no creo que esté De muerto en Geto. realidad. De Geto, de eso. Sí, es realmente increíble porque también Yeye no nos muestra como tal que todavía esté muerto, o sea, de ser así, eh, Yuta le apuñalaría el cerebro totalmente, pero eh, suena una frase interesante que es que su voluntad será heredada, pero es de qué forma. Aquí es donde empieza la parte importante porque aquí vienen varias teorías. Una de ellas es bastante fumada. La vamos a dar ahora. Primero vamos a contar para que la gente pueda entender, la gente que se quiera ver el capítulo, vamos a contar la historia de que se ha visto en todo el manga, o sea, que estaba intentando contar Takada durante todo el manga, de Momotaro. Y ya luego vamos con esa teoría que es bastante loca y que yo creo que puede ser bastante acertada. Lo primero que todo, para comentarlo, no sé si quieres comentar tú la historia de Momotaro como tal o... Bueno, te dejo a ti comentarla. Bueno, Momotaro como tal se trata de una pareja de ancianos que no pueden tener hijos y un día son bendecidos con un niño que nace en el interior de un melocotón gigante. Aquí la anciana le encuentra flotando en un río y la pareja de ancianos deciden llamarlo Momotaro, que viene de Momo. Al crecer este personaje se vuelve un héroe, el cual va hacia una isla de Onigashima, que esto tiene algo que ver también, gente, con One Piece, que dentro de poco vamos a sacar esa teoría, bueno, esa teoría no, esta relación que tiene toda esta historia de Momotaro con One Piece, pero eso ya lo hablaremos después. Y en su camino se encuentra con varios animales. Uno es el faisán,
uno es el perro y el mono que se unen a él durante todo su viaje y al finalizar su viaje acaba con todos los demonios y salva a los lugareños. Por cierto, si saben de qué trata esta historia de Momotaro con One Piece, déjenlo en la caja de los comentarios que me gustaría escucharlo para ver si es así. Y nada, esto hace relación al capítulo como tal. Esto es importante que para poder entender el capítulo, por qué Takaba hace referencias a esto y la historia de Takai, por qué Kenyaku lo va interrumpiendo. Pero ya ahora sí pasemos directamente a la teoría. Sí, bueno, yo creo, no sé qué dices tú, pero yo creo que tiene que ver mucho con Itadori. Yo también creo que tiene que ver, bueno, de hecho, ahora más que nunca siento que tiene que ver con Itadori por lo que me comentaste, porque Sukuna para nada, Sukuna es alguien totalmente independiente a Kenyaku, al menos que Kenyaku, no sé, tenga algún plan. Y la otra teoría que puede ser también es que sea Tengen, porque él en un principio quería que todo el mundo se uniera como tal en un solo ser. Pero en la teoría que me dijiste tú, que voy a dejar que la comentes tú, me parece interesante. Sí, es que es realmente curioso porque resulta que cuando conocimos a Itadori, él consumió el dedo de Sukuna y por ende Sukuna habitaba dentro de él, correcto. Sí, Entonces, luego vimos que obviamente Sukuna se volvió más fuerte porque iba ingiriendo más dedos y todo esto cambió cuando intercambió de cuerpo con Megumi. Pero aquí sucede algo realmente curioso, que el mismo Sukuna se quedó sorprendido cuando Itadori volvió a la vida porque adquirió mucha fuerza y tenía muchas habilidades. Y el mismo Gojo le comentó a Itadori que él podría desarrollar como ciertas habilidades de Sukuna por tenerlo tanto tiempo en su cuerpo. Ahora lo que me da curiosidad es que si todo esto ha sido desde el inicio un plan de Kenyaku, porque si te pones a ver, tenemos a Itadori como un cuerpo, como un recipiente, tal cual como lo fue Geto, y entonces digamos que el cuerpo de Itadori más las habilidades de Sukuna sería, creo que, el cuerpo perfecto. la verdad que ahora que lo mencionas más, tienes toda la razón. Pero entonces, ¿y cuál será esa voluntad de la que está hablando Kenyaku en este caso? Porque él lo que quería era, desde un principio, era el tema de Tengen, de hacer que se volvieran como unísono con este ser. Sí, realmente sí, pero me causa curiosidad la voluntad, porque si hubiese otro personaje de por medio relacionado con Kenyaku, lo podríamos entender, pero creo que el único que tiene relación sería Itadori. Bueno, sí, prácticamente es su hijo, por así decirlo. Sí, sí, realmente. Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero algo tiene entre manos, porque es un personaje que no creo que lo hayan matado de por sí y esté tan tranquilo. Yo creo que el capítulo que viene nos van a explicar un poco más acerca de esto, de cuál es la voluntad en sí de Kenyaku y qué es lo que quiere hacer. No creo que Kenyaku esté muerto en realidad, yo creo que se van a llevar la cabeza y como es un cerebro andante va a estar en, en la cabeza vivo tranquilamente. Simplemente que como ya no tiene el cuerpo, ya no va a poder desarrollar ningún tipo de técnica maldita ni hacer ningún tipo de técnica para poder pelear. Entonces, aquí vamos a ver qué va a suceder en los próximos capítulos. El capítulo que viene, el 244, va a ser, la verdad, que algo más explicativo que yo no creo que veamos tanta acción en ese capítulo como tal, pero sí vamos a entender un poco más de todo lo que está sucediendo actualmente en Jujutsu Kaisen. Sí, totalmente. Yo espero verlo y espero ver que a lo mejor ya Yeye nos pase también a la pelea de Itadori contra Sukuna, a ver cómo se va desarrollando eso por otra parte. Eso también está bastante interesante. Esa pelea va a estar muy, muy buena. La verdad es que va a estar muy buena. Y nada, yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por acá, un poco más corto de lo normal. Sí,
Esta vez fue un poco más corto, pero de igual manera fue igual de interesante. Espero que en los comentarios la gente pueda comentar qué les pareció el capítulo y que manden sus teorías de qué creen ustedes de que sea la voluntad heredada de Kenyaku. Así que nada, nos vamos despidiendo. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que se puedan suscribir, dejar un me gusta, compartir si les está gustando y nos estaremos viendo pronto en otro capítulo más de Jujutsu Kaisen. Hasta luego. Hasta luego.